Buen día, vamos a explicar el funcionamiento del programa para calcular un controlador discreto del lugar geométrico de las raíces. Ingresamos a la carpeta y encontramos este archivo, se llama compensador discreto LGR package, PKG. Entonces lo ejecutamos y él nos descomprime dos archivos. El primero es el ejecutable, este es el programa. Lo pueden mover de carpeta si quieren, no hay problema. Y el segundo es un README. Aquí nos dice que necesitamos MATLAB versión 8.1, pero no MATLAB el programa, sino el runtime de MATLAB, el runtime. Esta versión tiene que ser para Windows de 64 bits. Si instalan otro o tienen un computador de 32 bits, posiblemente o no les esté dejando instalar el runtime o no les esté corriendo el programa. El runtime no se los deja instalar si están instalando uno de 64 bits en uno de 32 bits por el tamaño de palabra del computador. Entonces vamos a ejecutar el programa, le hacemos doble clic y esperamos a que cargue. Él se demora aproximadamente de 1 a 7 minutos. El runtime, nos dirigimos al explorador y digitamos runtime MATLAB. Entonces en el primer link, el que está subrayado, que dice MATLAB Compiler Runtime MCR de MathWorks, ingresamos y aquí encontramos los runtime que tiene MATLAB. Entonces para la versión de R2013A, la 8.1, necesitamos el que está subrayado, que es el de Windows de 64 bits. Hay un video tutorial que les dejo escrito abajo de cómo se descarga e instala. Está completo. Entonces eso se los dejo ahí. Mientras tanto voy a cerrar esta ventana. El runtime funciona paralelo al programa. Este no necesita licencia. O sea, si ustedes no tienen el programa instalado, pero instalan el runtime, los ejecutables sí les corren, desde que sean hechos en la misma versión del runtime que tengan instalado. Entonces, pues este programa se demora un poco en cargar, por lo que está cargando todas las librerías que tiene el runtime, ya que ya funciona de manera rápida. Él trabaja sobre consola, o sea, el CMD que tiene el computador. Bueno, aquí ya cargó. Entonces, como observamos, tenemos dos formas de ingresar la función de transferencia, ya sea en términos de S o por matrices de espacio de estado. Pues ustedes recordarán que son la matriz de entrada, la matriz de salida, la matriz de acople. Bueno, entonces aquí vamos a ingresar en este caso por función de transferencia en términos de S. Entonces digitamos 1 y le damos Enter. Tenemos dos formas aquí de digitarlo, copiando la función de transferencia o digitando el numerador y el denominador de la función de la planta. Entonces aquí vamos a decirle que es 0. Vamos a digitar la función de transferencia. Entonces copiamos la planta, que es 0.5 por S más 12 sobre S cuadrado más 35 por S más 89. Y le damos Enter. Él nos arroja el numerador y el denominador de la planta en forma de vectores. Entonces aquí observamos que dice que digite el error al que se dice estable la respuesta. Ese error es este de acá, es la tolerancia de error. Normalmente se toma de 2-5% o hasta de 1%. Es desde donde entra la señal, si es oscilatoria o no. Cuando entra en ese margen y llega a la referencia, ese margen de ahí es la tolerancia de error. O sea, ya cuando entra ya no vuelve a salir de ese margen.
Entonces se recomienda, pues aquí como lo podemos observar, es desde aquí hasta acá. Si hacemos un espejo, aproximadamente por acá, ustedes observan que la señal ya no sale. O sea que entró acá. Entonces aquí en este margen cuando ya entra, ya se dice que es estable la señal. Cuando la respuesta es un poco oscilatoria para algunos sistemas eh, y no entra en un margen digamos de 1% de tolerancia, entonces pues normalmente se suele utilizar 2 o 5% de tolerancia ahí. Entonces aquí como no lo copiamos en porcentaje sino en decimales, o sea 2 o 1 dividido 100. Entonces lo vamos a copiar así, en este caso vamos a copiar 0.01, o sea el 1% de tolerancia. Le damos Enter y él nos arroja el tiempo de establecimiento de la planta. Estos valores no son para el diseño, son solo para conocer parámetros de la planta para ahorita seleccionar bien el tiempo de estabilización que queremos. Entonces digite un máximo sobreimpulso deseado. Aquí le vamos a digitar 0.25 que es igual al 25% del máximo sobreimpulso, o sea 25 dividido 100. Y él nos arroja el zeta calculado de ese máximo sobreimpulso. Si de casualidad no quieren tener ese zeta, quieren tener un zeta mayor a 1, entonces aquí no pueden copiar un máximo sobreimpulso negativo, arrojaría error. Entonces copian cualquier valor que sea igual o mayor a 0 y hacen caso omiso del factor de amortiguamiento que les arroja, o sea ese zeta, y copian el que desean, digamos 1.5. Pero en este caso vamos a seguir con el programa. Entonces podemos copiar el valor numérico 0.4037 o simplemente copiar sí, que es la variable que nos arroja ahí. Entonces le damos Enter y nos pregunta que cuál es el tiempo de estabilización deseado. Le vamos a decir que 1.4 segundos. Aquí como podemos observar tenemos 1.8 segundos de tiempo de estabilización de la planta. Enlazo abierto. Le damos Enter y nos pregunta que cuántas veces es más rápido el periodo de muestreo que TS. ¿Esto qué quiere decir? Que desde aquí, desde 00 hasta cuando ya es estable, o sea hasta acá, ¿cuántas muestras van a haber? Entonces eso ya se los muestro. Le vamos a decir que 20 muestras. Se puede trabajar de 8 a 20 muestras. Normalmente cuando ya los sistemas son demasiado rápidos, o sea ya muy rápidos, ya sí se suele trabajar con muestras mayores a 20. Pero en este caso no, entonces le vamos a decir que 20 muestras. Aquí nos pregunta el error, al que sí se estable la respuesta ya, pero ese ya es para el diseño. Le vamos a decir que el 2%, o sea copiamos 0.02, 2 dividido 100. Nos arroja el factor de la frecuencia natural no amortiguada y nos muestra también el tiempo de muestreo calculado por omega d y por ts sobre n. Ahora sí nos remitimos acá. Entonces, aquí encontramos el factor de amortiguamiento calculado con el máximo sobreimpulso. Aquí por eso les decía que no podía ser negativo, o sea, de 0 o mayor. Tenemos la frecuencia natural no amortiguada, tenemos la ecuación de cómo se calcula con la tolerancia de error. Y acá tenemos el omega d, que es la frecuencia natural amortiguada. Entonces cuando el factor de amortiguamiento sea cita está entre 0 y 1, ahí está cómo se calcula, y lo mismo cuando el factor de amortiguamiento es mayor o igual a 1. Y aquí abajo encontramos el tiempo de muestreo, calculado por omega d, que es la primera ecuación, y calculado por ts sobre n, que es la segunda ecuación. Con estos valores ya calculamos el polo deseado. Aquí se muestra cómo se calcula la magnitud y el ángulo del polo. Y esto después hay que pasarlo de su forma polar a su forma cartesiana, ya para poder calcular el polinomio deseado. Esta es una representación del polo no dominante
cuando se le quiere subir el orden al polinomio deseado. Así es como se representa completo. Siguiendo con el programa, entonces vamos a escoger el tiempo de muestreo calculado por omega d. Entonces digitamos T1. También se puede copiar una aproximación de 0.49, pero en este caso vamos a digitar T1. Le damos Enter y él nos arroja la planta en términos de zetas positivas, calculada con el tiempo de muestreo por el método de retenedor de orden 0. También nos organiza la planta con una constante multiplicada por el 0 sobre los dos polos. Como observamos aquí tenemos los dos polos, uno está en 0.872 y el otro está en 0.202. Una de las gráficas que nos arrojó, como podemos observar acá, es la gráfica del plano Z de la planta. Entonces aquí, como podemos observar, el primer polo es 0.202. El otro polo es 0.872 y pues el 0.319 aproximadamente. Voy a cerrar esta gráfica. Las otras dos gráficas que me muestra es la respuesta ya del sistema con el máximo sobreimpulso. Aquí va un poco más grande, pues es por la muestra, como podemos observar en esta parte de acá. Aquí mientras reacciona. Y el tiempo de estabilización que le dijimos que fue de 1.4. Como observamos aquí entra en el margen, el que le dijimos del 2% de tolerancia. Y también nos muestra una gráfica que es un tren de pulsos de cómo se comporta el sistema. Pues de cómo se comporta el sistema ante un tren de pulsos. En el programa nos arroja el numerador y el denominador del controlador en forma de vectores. De izquierda a derecha va de mayor a menor potencia. Entonces aquí nos pregunta que si queremos evaluar el porcentaje de error sobre el control con la planta, o sea, los dos a la vez, pero como ya la respuesta nos dio sobre la referencia, le vamos a decir que no, digitando cualquier número que sea diferente de 1. Luego nos pregunta que si queremos evaluar el controlador con otra planta, esto es para verificar la robustez. Le vamos a decir que sí, digitando 1. Y vamos a ver que nos pregunta que cómo queremos ingresar la nueva planta. Por función de transferencia en términos de S por matrices de espacio de estado. En este caso le vamos a decir que por función de transferencia en términos de S, digitando 1. En este caso vamos a copiar el numerador y el denominador. Entonces digitamos 1 y le damos Enter. Hay que ponerlo en forma de vector con llaves. Si no puede arrojar problema. Pues a menos de que el primer valor sea solo un valor. No hay problema. De resto sí toca ponerle las llaves. Entonces 0.5s más 14 sobre s cuadrado con magnitud 1 más 40s más 98. Le agitamos Enter. Aquí tenemos la forma de la nueva planta. El cálculo con el tiempo de muestreo que ya habíamos planteado anteriormente, pues es la que está en el sistema. Aquí esto solo fue variando los parámetros internos de la planta. Y como observamos tenemos dos gráficas de robustez. Si observan aquí el máximo sobreimpulso se aumentó porque cambiaron los parámetros internos de la planta y el tiempo de estabilización
también aumentó. Se observan aquí aumentó 0.05 segundos aproximadamente. Y tenemos el comportamiento ante un tren de pulsos. Estas gráficas, las 5 gráficas donde se ejecutó el programa, quedan guardadas. Como podemos observar, aquí están las 5 gráficas. Si van a volver a ejecutar el programa, es mejor que le cambien el nombre, si no se sobreescribirán con las nuevas gráficas y perderán pues las gráficas que ya han calculado. Volviendo al programa, entonces nos pregunta si queremos verificar la robustez nuevamente. Si le dan que sí, digitando 1, ingresarán a otra planta con el mismo controlador, pero aquí le vamos a decir que no. Y pueden volver a ejecutar el programa digitando 1, pero aquí como ya terminamos, entonces le vamos a decir que no. El programa borra todo lo que haya creado y él se cierra solo. Entonces, así como pues ya se va a cerrar. Bueno, muchas gracias.